Confesión con Jesús. Luisa se confiesa con Jesús. Recuerdo confusamente que como le pedía frecuentemente cuando yo me encontraba junto con nuestro Señor el dolor de mis pecados y la gracia de que me perdonara todo lo que del mal había hecho, y a veces llegaba a decirle que estaría contenta cuando de su propia boca me dijera, te perdono todos tus pecados. Y Jesús bendito, que nada sabe negar cuando es para nuestro bien, una mañana se hizo ver y me dijo, esta vez quiero hacer yo mismo el oficio de confesor, y tú me confesarás a mí todas tus culpas. Y en el momento en que hagas esto yo te haré comprender uno por uno los dolores que tú has dado a mi corazón al ofenderme, a fin de que comprendiendo tú por cuánto puede una criatura, qué cosa es el pecado, tomes así la resolución de preferir morirte antes que ofenderme. Pero mientras tanto tú, entra en tu nada y recita el yo pecador. Y yo, entrando en mí misma, advertía toda mi miseria y mis maldades, y ante su presencia temblaba toda, y me faltaba la fuerza de pronunciar las palabras del yo pecador. Y si el Señor no hubiera infundido en mí una nueva fuerza, diciéndome, no temas, si bien soy juez, pero también soy tu Padre. Ánimo, sigamos adelante. Ahí yo habría permanecido sin decir nada, ni siquiera una palabra. Entonces dije el yo pecador, toda llena de confusión y de humillación, y como me veía toda cubierta por mis culpas, dando una mirada descubrí que la culpa que más había ofendido a nuestro Señor era la soberbia. Y por eso dije, Señor, me acuso ante tu presencia de que yo he pecado de soberbia. Y él, acércate a mi corazón y pon tu oído, y oirás el desgarro cruel que le has hecho a mi corazón con este pecado. Y toda temblando, puse mi oído sobre su corazón adorable. Pero ¿quién puede decir lo que oí y comprendí en aquel instante? Pero después de tanto tiempo diré solo alguna cosa confusamente. Recuerdo que su corazón latía tan fuerte que parecía que quería romperle el pecho, pero luego me parecía que se despedazaba, y por el dolor quedaba casi destruido. Oh, si hubiera podido, yo habría llegado a destruir al ser divino con la soberbia. Yo pongo una semejanza para hacerme entender. De otra manera, yo no tengo palabras para expresarme. Imaginen a un rey y a sus pies un gusano, que elevándose e inflándose, se comienza a creer alguna cosa y que llega a tal atrevimiento que elevándose poco a poco llega a la cabeza del rey y le quiere quitar la corona para ponérsela sobre su cabeza. Luego lo despoja de sus vestiduras reales y lo arroja del trono y finalmente trata de matarlo. Pero lo peor de ese gusano es que él mismo no conoce su propio ser y se engaña a sí mismo, pues para deshacerse de él solo necesita que el rey le ponga bajo sus pies y lo aplaste, y así entonces terminarían sus días. Esto causa enojo y compasión, y al mismo tiempo ridiculiza el orgullo de ese gusano, porque si eso se pudiese dar, así me veía yo ante Dios. Cosa que me llenó de tal confusión y de dolor, que yo me sentí renovar en mi corazón el desgarro que sufría el bendito Jesús. Después de esto, me dejó, y yo sentía tal pena y comprendía qué tan feo es este pecado de soberbia, que es imposible describirlo. Cuando yo hube meditado muy bien todo esto en mí misma, mi buen Jesús regresó y me dijo que continuara la confesión de mis culpas, y yo, temblando toda, seguí acusándome de los pensamientos, las palabras, las obras, las causas y las omisiones. Y cuando veía que yo no podía seguir haciendo la confesión por la pena que yo sentía de haberle ofendido tanto, y porque tenía una claridad tan viva delante de aquel que es el sol divino, y especialmente porque en él yo descubría la pequeñez y la nulidad de mi ser, y además quedaba asombrada de cómo había tenido yo tanta osadía, y de dónde había tomado yo ese valor para ofender a un Dios tan bueno, que en el acto mismo en que yo lo ofendía, él me asistía y me conservaba y me alimentaba. Y si tenía yo algún rencor conmigo, era hacia el pecado que yo hacía. De hecho, Dios, si tenía algún rencor conmigo, también era hacia el pecado que yo hacía. Y eso es porque Él odia sumamente todo pecado. Pero a mí me amaba inmensamente, me excusaba ante la divina justicia,
y se ocupaba todo para quitar aquel muro de división que había producido el pecado entre el alma y él como Dios. Si todos pudieran ver quién es Dios y quién es el alma en el momento en que se peca, todos morirían de dolor, y yo creo que el pecado sería exiliado de la creación, no solo de la tierra. Entonces, cuando Jesús bendito veía que por la pena no podía más, se retiraba y me dejaba para que yo comprendiera muy bien el mal que había hecho. Después regresaba de nuevo y yo continuaba acusando entonces mis culpas. Pero ¿quién puede decir todo lo que comprendí y explicar una por una las diversas afrentas y los dolores especiales que con mis culpas yo había ocasionado a nuestro Señor? Me siento casi imposibilitada para explicarme, y también porque no lo recuerdo muy bien. Cuando terminé mi acusación, que duró cerca de 7 horas, el amable Jesús tomó el aspecto de un padre amorosísimo, y como yo me encontraba agotada de las fuerzas por el dolor, y mucho más porque veía que no era un dolor suficiente para dolerme como convenía para todas mis culpas, él para animarme me dijo: yo quiero suplir por ti, y aplicó entonces así a mi alma el mérito del dolor que yo tuve en el huerto del Getsemaní. Solo eso puede satisfacer la divina justicia. El Señor aplicó su propio mérito de este dolor a mi alma. Después de que aplicó su mérito a mi alma y este dolor, entonces me pareció que estaba dispuesta para recibir la absolución, y toda humillada y confundida como estaba y postrada a los pies del buen Padre Jesús, con los rayos que él enviaba a mi mente, trataba de excitarme mayormente al dolor, diciendo: si bien no recuerdo todo, grande y sumo ha sido el mal que he hecho hacia ti. Estas potencias mías y estos sentidos del cuerpo debían haber sido tantas lenguas para alabarte, pero en cambio han sido como tantas víboras venenosas que te mordían y que buscaban aún matarte. Pero Santo Padre, perdóname, porque no quieras arrojarme de ti por el gran mal que yo te he hecho pecando. Y Jesús: hija, tú prometes no pecar más y alejar de tu corazón cualquier sombra de mal que pudiera ofenderme a mí como tu Creador. Y yo le decía: oh sí, con todo el corazón te lo prometo. Más bien quiero 1000 veces morirme que volver a pecar nunca más, nunca más. Y Jesús decía: yo te perdono y aplico a tu alma los méritos de mi pasión, y yo quiero lavarla en mi sangre. Mientras esto decía, levantó su bendita mano derecha y pronunció las palabras de la absolución exactas a las palabras que el sacerdote dice cuando da la absolución, y en el acto en que esto hacía, de su mano corría un río de sangre, y entonces mi alma quedaba toda inundada por ella. Después de esto me dijo: ven, oh hija, y ven a hacer penitencia por tus pecados, besándome mis llagas. Y toda temblando me levanté y le besé sus sacratísimas llagas, y después me dijo: hija mía, sé más atenta y vigilante, porque hoy te doy la gracia de no caer más en el pecado venial voluntario. Y después me hizo otras exhortaciones que no recuerdo muy bien, y desapareció. ¿Y quién puede decir los efectos de esta confesión hecha a nuestro Señor? Yo me sentía toda empapada en la gracia, y me quedó tan grabada que yo no puedo olvidarla. Y cada vez que me acuerdo siento correr un escalofrío en los huesos, y a la vez siento horror al pensar cuál es mi correspondencia a tantas gracias que el Señor me ha hecho. Otras veces el Señor se ha dignado darme Él mismo la absolución, a veces tomando el aspecto de sacerdote. Y yo me confesaba como si fuera sacerdote, si bien sentía diversos efectos, y después de terminada, se hacía conocer entonces que era Jesús. A veces abiertamente venía, haciéndose conocer que era Jesús. También algunas otras veces tomaba el aspecto del confesor, tanto así que yo creía que hablaba con el confesor, y le decía todos mis temores y mis dudas. Pero por el modo de responderme y por la suavidad de la voz, que estaba entrelazada ahora como la voz del confesor o ahora como la de Jesús, y además por su trato amable y por los efectos internos, yo descubría quién era. Oh, si yo quisiera decir todo acerca de estas cosas, me extendería demasiado, y por eso termino y pongo punto. Recuerdo que hubo una segunda guerra entre África e Italia,
Y el bendito Jesús un día, cerca de 9 meses antes, me transportó fuera de mí misma y me hizo ver un camino larguísimo, lleno de cadáveres inmersos en la sangre, que a ríos inundaba ese camino. Y daba horror ver esos cadáveres expuestos al aire libre, sin tener ni siquiera quien les sepultara. Y yo toda asustada le dije a nuestro Señor, ¿qué cosa es esto? Y él, el año que viene habrá guerra. Se sirven de la carne para ofenderme, y yo, sobre su carne, quiero hacer mi justa venganza. Dijo otras cosas, pero ha pasado tanto tiempo que no las recuerdo. Ahora, sucedió que pasado aquel periodo de tiempo se empezó a oír que entre Italia y África había guerra. Yo le rogaba al buen Jesús que liberara a muchas víctimas y que tuviera la piedad de tantas almas que iban al infierno. Una mañana, según lo acostumbrado, me transportó fuera de mí misma y veía que casi todas las gentes estaban convencidas de que debían vencer Italia, así que me pareció que me encontraba en Roma y veía a los diputados que tenían consejo entre ellos acerca del modo como debían conducir la guerra para estar seguros de hacer vencer a Italia. Estaban tan inflados de ellos mismos que daban piedad. Pero lo que más me impresionó fue el ver que estos tales, casi todos, eran sectarios, almas que estaban vendidas al demonio. ¡Qué tristes tiempos! Parecía que propiamente reinaba el reino satánico, y su confianza, en vez de que se pusiese en Dios, la ponían en el demonio. Ahora, mientras estaban deliberando, mi bendito Jesús me dijo, «Vayamos a oír. ¿Qué se dicen?» Entonces me pareció que entraba en un círculo junto con Jesús, y Jesús se paseaba en medio de ellos y derramaba lágrimas sobre su miserable estado. Cuando terminaron de deliberar sobre el modo de cómo debían hacer, vanagloriándose de estar seguros de la victoria, Jesús se dirigió a ellos y les dijo, amenazándolos, «Confíais en vosotros mismos, y por eso os humillaré. Esta vez perderá Italia».